A ver, ¿es posible que actualizar un simple documento técnico pueda revolucionar por completo la industria de un país? Pues en Chile la respuesta es un sí rotundo. Vamos a descubrir cómo un cambio en la normativa del hormigón, que llevaba 30 años sin tocarse, supuso un salto de gigante hacia el futuro. Puede sonar a pregunta de trivial, ¿verdad? Pero la respuesta es la clave de toda esta historia y revela un cambio de mentalidad brutal en la forma de construir de todo un país. Bueno, para entenderlo bien, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vamos a ver cómo se hacían las cosas antes, con una norma que era muy de Chile, muy tradicional, pero que se estaba convirtiendo en un verdadero freno para el progreso. Durante décadas, en Chile, todo se medía con un cubo. Para saber la resistencia del hormigón, se usaba una muestra cúbica, y a sus resultados se le asignaba una letra, la H. Era su sistema, una tradición local que, sin embargo, lo aislaba de lo que se hacía en la mayor parte del mundo. Y claro, ahí estaba el lío, porque este sistema propio obligaba a los ingenieros a estar constantemente haciendo conversiones, a traducir. Imagina estar en una obra y tener que usar dos idiomas distintos para algo tan crucial como la resistencia de los materiales. Era una fuente de complicaciones y, sobre todo, de posibles errores. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué pasa cuando una norma industrial se queda congelada en el tiempo mientras la tecnología y el conocimiento avanzan a toda velocidad durante 3 décadas? Una brecha de 31 años. En el mundo de la tecnología eso es una eternidad. La norma antigua se había convertido, en palabras de los propios expertos, en una especie de camisa de fuerza que impedía a Chile aprovechar métodos de construcción mucho más modernos y eficientes que ya eran estándar en otros sitios. Y así llegamos al meollo del asunto, a la solución. Y lo curioso es que el primer cambio, el más visible, fue un ajuste geométrico increíblemente simple que resolvió de un plumazo toda esa complejidad. El cambio fundamental fue este: pasar del cubo al cilindro. Con este simple gesto, Chile se alineaba por fin con el código de diseño más importante del mundo, el ACI 318, que para que nos hagamos una idea, es como la Biblia del diseño en hormigón. De repente, todo el mundo hablaba el mismo idioma. Para entender el lío que había antes, fijaos en esto. Un hormigón H20 no significaba que tuviera 20 unidades de resistencia. ¡No! A ese número había que aplicarle un descuento, una reducción de casi el 20%. O sea, un H20 era en realidad un 17. Un poco confuso, ¿no? Y con el nuevo sistema G se acabaron las complicaciones. Si pone G20, son 20 megapascales. Punto. Simple y directo. Lo que ves es lo que tienes, sin necesidad de tablas de conversión ni cálculos extra. Se acabaron los posibles errores por ese lado. Lo resume a la perfección Augusto Hollenberg, del Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile. Con un solo número, que vale para todo el proceso, desde el diseño en la oficina hasta la ejecución en la obra, todo se vuelve muchísimo más fácil. Pero ojo, que la revolución no se quedó solo en un cambio de forma. La nueva norma trajo bajo el brazo dos conceptos nuevos y potentísimos que de verdad cambiaron las reglas del juego. El primero fue la durabilidad. Por primera vez, la norma obligaba a pensar a largo plazo. Ya no bastaba con que una estructura fuese resistente el día de la inauguración. Tenía que diseñarse para aguantar décadas de ataques del entorno. La sal, la humedad, los cambios de temperatura. Según el experto Luis Ebensberger, el foco cambió por completo. Se pasó de una visión cortoplacista a diseñar infraestructuras críticas, como puentes o túneles, pensando en que durasen como mínimo un siglo. Y ahora viene la segunda innovación, que es una auténtica pasada. Y si en lugar de esperar semanas a que un laboratorio te diga si el hormigón ya es lo bastante resistente, pudieras saberlo al instante, ahí mismo, en la obra. Pues de eso va el método de la madurez. Se instalan unos sensores en el hormigón fresco que miden su temperatura a lo largo del tiempo. Con esos datos, un sistema calcula un índice de madurez que tiene una correlación directa con la resistencia. El resultado: los equipos de la obra saben con precisión el momento exacto en que pueden seguir con el siguiente paso. Y claro, el impacto de esto es enorme. Permitió a constructoras como Salfacorp quitar los encofrados antes, abrir carreteras al tráfico mucho más rápido y, en definitiva, acelerar los plazos de construcción, ahorrar dinero en equipos y ser muchísimo más eficientes. Entonces, si juntamos todas las piezas del puzzle, ¿cuál es el resultado? Pues que una simple actualización de un documento técnico se convirtió en la chispa que modernizó toda la industria de la construcción de un país. En resumen, los beneficios fueron clarísimos. Se ganó en eficiencia, con procesos más ágiles. Se ganó en modernización, poniéndose al nivel del resto del mundo. Se disparó la productividad construyendo más y mejor. Se empezó a pensar en la durabilidad a largo plazo. Y, muy importante, se ganó en simplicidad, eliminando confusiones y errores. Un pack completo que generó un impacto masivo.
Al final, como resume perfectamente esta cita, todo se reducía a un objetivo claro: conseguir que construir con hormigón fuera más eficiente. Y vaya si se consiguió. Esta historia nos deja una reflexión final muy interesante. Y es que, a veces, las normas y las reglas, si se actualizan con inteligencia, dejan de ser una barrera y se convierten en una palanca para la innovación. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuántas otras reglas anticuadas habrá por ahí, en otras industrias, esperando a ser actualizadas para desatar todo un mundo de progreso?